¿Quién domina realmente los campos de batalla en 2025? El mundo está dividido entre potencias que invierten miles de millones en armas, inteligencia artificial y ejércitos cada vez más letales. Estados Unidos presume de su fuerza aérea y su flota global. Rusia exhibe su arsenal nuclear y experiencia en guerras reales. China avanza con la armada más grande del planeta y un ejército que parece inagotable. Pero la pregunta es, ¿cuál de todos estos gigantes posee el ejército más poderoso de la Tierra hoy? Quédate, porque la respuesta no es tan sencilla como parece. En 2025, la pregunta sobre quién tiene el ejército más poderoso del mundo no es tan sencilla como señalar a una sola bandera. Durante décadas, la respuesta automática fue Estados Unidos. Su poderío naval, sus bases en todos los continentes y su presupuesto militar colosal parecían inalcanzables. Sin embargo, los últimos años han cambiado las reglas del juego. El ascenso de China, la resiliencia de Rusia en medio de conflictos prolongados y la aparición de nuevas tecnologías militares han transformado el equilibrio global. Ya no hablamos solo de tanques y aviones, sino de inteligencia artificial, armas hipersónicas y capacidad espacial. El poder militar dejó de ser una cuestión de números y se convirtió en un tablero donde cada jugada estratégica puede redefinir quién lidera. Estados Unidos sigue siendo, en muchos aspectos, el referente. Su presupuesto militar supera con creces al de cualquier otro país, con más de $800 mil millones anuales. Este dinero alimenta una red global de más de 750 bases militares, un ejército tecnológicamente avanzado y la fuerza aérea más sofisticada jamás vista. Pero el problema para Washington es claro, ya no está solo en la cima. China ha pasado de ser un gigante dormido a convertirse en un titán militar despierto. En apenas 2 décadas, multiplicó por 5 su gasto en defensa, construyó la armada más grande del mundo en número de barcos y se posiciona como líder en drones, ciberseguridad y armas basadas en inteligencia artificial. Pekín no solo busca defenderse, quiere proyectar su poder en Asia, controlar rutas estratégicas y desafiar la hegemonía estadounidense en el Pacífico. Rusia, a pesar de tener una economía mucho más pequeña, juega un papel crucial. Sus avances en armas hipersónicas, su arsenal nuclear y la experiencia obtenida en Ucrania le otorgan un peso desproporcionado frente a su PIB. Moscú ha demostrado que, incluso bajo sanciones, puede resistir, adaptarse y mantener un ejército capaz de proyectar miedo y respeto a la vez. El mundo militar en 2025 ya no es unipolar. Es un campo de competencia constante donde Estados Unidos, China y Rusia compiten por el liderazgo, mientras otras potencias emergentes como India, Turquía e incluso Irán buscan aumentar su influencia regional. Capacidades y limitaciones. Para entender quién domina realmente en 2025, hay que observar no solo la cantidad de armas, sino la capacidad de usarlas en un conflicto global. Estados Unidos, por ejemplo, mantiene la ventaja en tecnología furtiva con sus cazas F-35 y F-22, capaces de entrar y salir de cualquier espacio aéreo con mínima detección. Además, posee la flota de portaaviones más grande y poderosa del planeta, piezas colosales que funcionan como ciudades flotantes y que permiten proyectar fuerza a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, cada portaaviones es también un blanco extremadamente caro y vulnerable frente a misiles hipersónicos que países como China y Rusia ya han probado con éxito. China, por su parte, ha entendido que el futuro de la guerra se libra tanto en el mar como en el espacio y el ciberespacio. Sus capacidades satelitales se expanden a un ritmo acelerado, garantizando comunicaciones seguras y sistemas de navegación propios como el Beidou, que compite directamente con el GPS estadounidense. Además, Pekín invierte en enjambres de drones autónomos, capaces de saturar defensas enemigas, atacar en oleadas y reducir la necesidad de exponer pilotos humanos.
En el mar, sus destructores de última generación y submarinos nucleares demuestran que el país está dispuesto a controlar el mar de China Meridional y desafiar a la séptima flota de Estados Unidos. Rusia, aunque más limitada en recursos, juega con otra ventaja, la experiencia de guerra real. Tras años de conflicto en Ucrania, sus fuerzas han perfeccionado tácticas de artillería, guerra electrónica y el uso combinado de drones y misiles. Además, Moscú sigue liderando en la carrera nuclear con más de 6.000 ojivas, muchas de ellas modernizadas. Su carta más fuerte es el arsenal hipersónico, con misiles como el Avangard y el Kinzhal, que vuelan a velocidades imposibles de interceptar con las defensas actuales. Pero más allá de estas tres potencias, emergen actores regionales que no pueden ser ignorados. India ya es el cuarto ejército más grande del mundo y avanza en portaaviones, satélites y armas nucleares. Turquía se ha convertido en un referente en drones de combate, exportándolos a medio mundo. Incluso países como Irán y Corea del Norte, con presupuestos mucho menores, han logrado desarrollar capacidades que inquietan a sus rivales. En este escenario, el poder militar no depende solo de cuánto gastes, sino de cómo combines innovación, estrategia y voluntad política. Doctrinas militares y estrategias de cada potencia. En la guerra moderna, la fuerza no se mide únicamente en tanques ni en soldados. Se mide en la capacidad de adaptarse a escenarios que cambian a la velocidad de la tecnología. Estados Unidos lo sabe, y por eso destina más de $800.000 millones al año a su defensa, una cifra que supera el gasto combinado de varios de sus rivales. Este dinero no solo mantiene su red global de bases militares, sino que financia la investigación en inteligencia artificial, armamento autónomo y sistemas de defensa antimisiles, como el THAAD o el Aegis. Washington apuesta a que ningún enemigo pueda lanzar un ataque masivo sin recibir una respuesta inmediata y devastadora. China, mientras tanto, sigue un camino diferente. Su estrategia no es tener más armas que Estados Unidos, sino crear las que puedan neutralizarlo. Por eso ha invertido en misiles antibuque capaces de alcanzar portaaviones desde cientos de kilómetros. Estos sistemas, conocidos como asesinos de portaaviones, son una pesadilla para la Marina estadounidense. Además, su programa de misiles hipersónicos avanza con rapidez, y Pekín presume de pruebas exitosas que Occidente mira con preocupación. La combinación de drones, satélites y armas de precisión muestra un país decidido a saltarse la etapa de la guerra tradicional y proyectarse directamente al futuro. Rusia, en cambio, concentra su poder en lo que mejor sabe hacer: disuasión nuclear y guerra híbrida. Moscú entiende que no puede competir económicamente con Washington o Pekín, así que apuesta a sembrar incertidumbre en sus enemigos. Sus armas hipersónicas, sumadas a su enorme arsenal nuclear, son su garantía de supervivencia. Pero además, Rusia ha perfeccionado técnicas de guerra electrónica, capaces de cegar radares, interrumpir comunicaciones y dejar inoperativos los drones enemigos. A eso se suma el uso agresivo de propaganda y operaciones cibernéticas que convierten la desinformación en un arma tan peligrosa como un misil. El resto del mundo observa y se prepara. India moderniza sus fuerzas armadas con un pie en la cooperación con Occidente y otro en su propia autonomía estratégica. Europa, por su parte, despierta lentamente. Alemania y Francia aumentan sus presupuestos de defensa, conscientes de que depender de Estados Unidos ya no es suficiente. El Reino Unido refuerza su flota y países como Polonia o Finlandia invierten en sistemas antiaéreos avanzados tras la guerra en Ucrania. En este tablero, no gana quien tenga más armas, sino quien logre imponer su estrategia en el momento adecuado. La pregunta clave es: ¿quién está mejor preparado para la guerra del futuro? ¿Cómo la guerra del futuro puede definirse en el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial? Si el siglo XX estuvo marcado por la carrera nuclear, el siglo XXI parece definido por otra competencia: la conquista del espacio y el dominio del ciberespacio.
Las grandes potencias entienden que quien controle los satélites controlará la guerra. Estados Unidos posee la red más extensa, con sistemas que permiten comunicaciones seguras, vigilancia global y posicionamiento GPS. Sin embargo, China y Rusia trabajan sin descanso para igualar este poder. Pekín ha desplegado su propia red de navegación, conocida como Beidou, y Moscú sostiene el sistema GLONASS. Estas constelaciones no son solo una herramienta civil, sino también militar, garantizando que sus ejércitos no dependan de la tecnología norteamericana. Pero el verdadero temor está en la capacidad de destruir esos satélites. En 2025, tanto China como Rusia han probado armas antisatélite capaces de dejar en la oscuridad tecnológica a un adversario en cuestión de horas. Misiles, láseres terrestres y drones espaciales se convierten en piezas de un juego de ajedrez donde la primera víctima sería el cielo que usamos todos los días. Estados Unidos responde con el Comando Espacial, una rama de su ejército dedicada exclusivamente a vigilar y defender sus activos orbitales. En paralelo, la guerra digital se convierte en un frente aún más silencioso. Ataques cibernéticos contra bancos, plantas de energía y sistemas de transporte han demostrado que no hace falta disparar un solo tiro para paralizar a un país. En este terreno, Rusia ha mostrado una capacidad sorprendente, usando hackers y grupos de ciberinteligencia como armas políticas. China, por su parte, aprovecha su inmenso talento tecnológico para infiltrarse en sistemas extranjeros y robar secretos industriales o militares. Estados Unidos, con su Agencia de Seguridad Nacional, mantiene una de las defensas más avanzadas, pero ni siquiera eso lo hace invulnerable. A este panorama se suma la inteligencia artificial. Los ejércitos ya no se limitan a entrenar soldados, ahora entrenan algoritmos. Sistemas capaces de analizar millones de datos en segundos para decidir dónde atacar, qué ruta seguir o qué objetivo priorizar. El dilema ético es enorme. ¿Dejaremos que máquinas tomen decisiones de vida o muerte? Algunos gobiernos dicen que no, pero la realidad es que el desarrollo avanza, y los drones autónomos ya son una realidad en campos de batalla experimentales. Así, la guerra del futuro no será solo entre tanques y cañones, sino entre satélites, programas informáticos y máquinas que quizá algún día no necesiten a los humanos para apretar el gatillo. Antes de continuar, si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Las alianzas internacionales pueden definir quién tiene el ejército más poderoso del mundo en 2025. La fuerza de un ejército no se mide únicamente por el número de soldados o la cantidad de armas que posee. Hay un factor que puede decidir guerras enteras: la economía. Mantener aviones de combate, portaaviones, divisiones de tanques o miles de misiles requiere un presupuesto gigantesco. Y en este terreno, Estados Unidos sigue jugando con ventaja. Su gasto militar anual supera los $800.000 millones, una cifra que equivale a la suma de varios de sus competidores juntos. Este presupuesto le permite sostener bases en todo el mundo, financiar programas de innovación y mantener a su ejército en constante estado de preparación. China, aunque con un presupuesto menor, alrededor de $300.000 millones, ha demostrado algo crucial: sabe gastar de manera estratégica. Mientras Estados Unidos invierte en mantener un ejército global, Pekín concentra sus recursos en fortalecer su entorno inmediato, especialmente el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán. La relación costo-beneficio es evidente. China no necesita bases en todo el planeta, sino la capacidad de controlar su vecindario. Rusia, en cambio, enfrenta una situación compleja. Su gasto militar ronda los $100.000 millones, una cifra mucho menor en comparación con Washington y Pekín. Sin embargo, Moscú ha demostrado que sabe maximizar cada rublo. Su estrategia se basa en mantener un arsenal nuclear capaz de disuadir a cualquier enemigo y en apostar por armas innovadoras, como misiles hipersónicos que superan incluso a los de Occidente. Pero este modelo también tiene límites.
Sin una economía robusta, Rusia depende de alianzas y del miedo que inspira su poder nuclear más que de su capacidad real para sostener una guerra prolongada. Y aquí entra otro factor clave: las alianzas militares. Estados Unidos no está solo, cuenta con la OTAN, una coalición que reúne a países con economías desarrolladas y ejércitos bien entrenados. Aunque no todos sus aliados invierten lo mismo en defensa, el peso conjunto de esta organización es impresionante. China, en cambio, no tiene un bloque equivalente, pero ha logrado acercarse a Rusia, Irán y otros países que comparten su desconfianza hacia Occidente. Moscú, por su parte, depende de estos vínculos para compensar su desventaja económica. Así, la pregunta no es solo quién tiene más armas, sino quién puede mantenerlas, producirlas y desplegarlas en caso de un conflicto real. En un mundo interconectado, la capacidad industrial y la red de aliados son tan importantes como los misiles más avanzados. Como la moral de las tropas, la preparación psicológica y la opinión pública influyen en el poder militar real, pero un ejército no se mide solo por armas, presupuestos o alianzas. Hay un elemento invisible que a menudo decide la victoria o la derrota: la moral de las tropas y la opinión pública que respalda o rechaza la guerra. En 2025, este factor es más decisivo que nunca. En Estados Unidos, las Fuerzas Armadas son enormes y profesionales, pero enfrentan un reto interno: el cansancio social. Tras décadas de intervenciones en Medio Oriente, muchos ciudadanos ya no apoyan largas guerras en el extranjero. Un conflicto de gran escala podría chocar con la resistencia de una sociedad que exige inversiones en salud, educación y tecnología más que en guerras. La superioridad militar de Washington es indiscutible, pero su talón de Aquiles es el desgaste político y la división interna. China, en cambio, ha cultivado un nacionalismo fuerte. El Partido Comunista controla el discurso y presenta al ejército como un pilar del orgullo nacional. Los soldados chinos no solo defienden fronteras, sino la idea de un renacimiento nacional. Esta cohesión otorga a Pekín una ventaja en conflictos cercanos a su territorio. La población está más dispuesta a respaldar la acción militar, especialmente si se trata de Taiwán o del Mar de China Meridional. Sin embargo, queda la duda de cómo reaccionaría la sociedad china ante una guerra prolongada que afecte gravemente la economía y la vida cotidiana. Rusia vive otra dinámica. Sus tropas han demostrado resiliencia en escenarios difíciles, y la narrativa del Kremlin alimenta la idea de que el país está sitiado por Occidente. Esta percepción fortalece el patriotismo y hace que la población tolere sacrificios que serían impensables en otras naciones. No obstante, la moral rusa también enfrenta desafíos. Sanciones, pérdidas humanas y un conflicto prolongado pueden minar el entusiasmo inicial. La moral alta puede sostenerse un tiempo, pero la realidad económica siempre termina imponiéndose. En este escenario, los ejércitos del mundo enfrentan un dilema moderno. La guerra ya no se libra solo en los campos de batalla, sino también en la mente de sus ciudadanos. La capacidad de un gobierno para convencer a su pueblo de luchar y resistir es tan vital como tener el arma más avanzada. Y aquí es donde entra en juego la propaganda, el control de la información y la influencia de los medios globales. En definitiva, el ejército más poderoso no es solo el que tiene más misiles o más soldados, sino aquel que logra mantener la moral de sus tropas firme y la voluntad de su pueblo intacta. Sin este factor humano, incluso el arsenal más temible se convierte en un gigante con pies de barro. Como la tecnología emergente, IA, drones, ciberataques y armas espaciales, está redefiniendo quién realmente domina la guerra en 2025? En 2025, el verdadero campo de batalla ya no es únicamente la tierra, el mar o el aire. Hoy, la guerra se ha extendido a dimensiones que hace solo unas décadas parecían ciencia ficción: el ciberespacio y el espacio exterior.
Y en estas nuevas arenas, las potencias militares están compitiendo con una intensidad nunca antes vista. La inteligencia artificial es el gran protagonista. Estados Unidos ha invertido miles de millones en sistemas capaces de analizar datos de combate en tiempo real, identificar patrones y hasta predecir los movimientos enemigos antes de que ocurran. No hablamos ya de simples drones, sino de enjambres enteros de máquinas autónomas que pueden coordinarse entre sí como si fueran un ejército de hormigas digitales. Esta revolución promete una capacidad de reacción casi instantánea, pero también abre el debate sobre el control humano. ¿Quién toma la última decisión? ¿Un general o un algoritmo? China, por su parte, ha convertido la IA en parte central de su estrategia militar. Pekín desarrolla armas autónomas y sistemas de vigilancia masiva que integran reconocimiento facial, interceptación de comunicaciones y control social. Su idea no es solo ganar guerras, sino evitar que comiencen, detectar disidencias, anticipar protestas y asegurar que su población esté bajo control absoluto. En el plano militar, sus avances en drones y misiles hipersónicos guiados por IA ponen a prueba la capacidad defensiva de Estados Unidos y sus aliados. Rusia, aunque con menos recursos, ha perfeccionado el arte de la guerra híbrida. Sus ciberataques han demostrado ser capaces de paralizar sistemas financieros, redes eléctricas y hasta infraestructuras críticas de países enteros. Un ejército puede estar armado hasta los dientes, pero si su red eléctrica colapsa o sus satélites quedan inutilizados, se convierte en un gigante ciego y sordo. Moscú lo sabe y ha apostado por convertir el ciberespacio en su campo de batalla más rentable. Y ahora entra en escena la guerra espacial. Los satélites ya no son simples herramientas de comunicación, son los ojos y oídos de cualquier ejército moderno. En 2025, tanto Estados Unidos como China y Rusia desarrollan tecnologías para destruir o neutralizar satélites enemigos. Un ataque exitoso en este frente podría dejar a un país entero sin GPS, sin internet, sin telecomunicaciones militares. Es la nueva carrera espacial, pero ya no para llegar a la luna, sino para asegurar quién puede ver y quién queda en la oscuridad. El poder militar del futuro ya no se mide solo en tanques y portaaviones, sino en códigos, satélites y algoritmos. La nación que logre dominar estos frentes invisibles tendrá en sus manos la verdadera llave de la guerra moderna. Cómo la economía y las alianzas globales inclinan la balanza militar más allá del poder armamentístico. Hasta ahora hemos hablado de armas, tecnología y estrategias, pero existe un factor silencioso que sostiene o derrumba ejércitos enteros: la economía. Porque ningún misil se fabrica sin recursos, ningún portaaviones zarpa sin combustible y ningún soldado lucha sin un Estado que pague su salario. El verdadero poder militar está íntimamente ligado a la capacidad económica de cada nación. Estados Unidos sigue siendo, en 2025, la potencia con mayor presupuesto militar del planeta, más de $800.000 millones anuales. Esta cifra supera, por sí sola, la suma de los siguientes 10 países con más gasto en defensa. Gracias a esta base económica, Washington mantiene cientos de bases militares en todo el mundo, desde Japón hasta Alemania, pasando por Oriente Medio. Su fuerza no está solo en los números, sino en la capacidad de proyectar poder globalmente. Un soldado estadounidense puede desplegarse en cuestión de horas en cualquier continente, respaldado por una red logística gigantesca. China, en cambio, aunque gasta menos, alrededor de $300.000 millones, ha demostrado que puede hacer más con menos. Su estrategia es la producción masiva a bajo costo, aprovechando su colosal capacidad industrial. En lugar de centrarse en la cantidad de bases extranjeras, China ha apostado por expandir su influencia económica y política con la llamada Nueva Ruta de la Seda. Esto le asegura acceso a puertos estratégicos en África, Asia y Europa, que pueden convertirse en plataformas militares en caso de conflicto. Rusia enfrenta un escenario distinto. Su economía,
golpeada por sanciones y dependiente de la exportación de energía, no le permite un presupuesto comparable al de Estados Unidos o China. Sin embargo, Moscú compensa esa debilidad con un arsenal nuclear gigantesco, el más grande del mundo, y con una estrategia que busca maximizar cada recurso. Para Rusia, la clave no está en igualar en números, sino en disuadir con la amenaza de un costo inaceptable para cualquier adversario. Europa, fragmentada entre varios ejércitos nacionales y con presupuestos limitados, se ha visto obligada a depender de la OTAN y, en última instancia, del paraguas estadounidense. Aunque países como Francia, Alemania y Reino Unido poseen ejércitos modernos, ninguno de ellos, por sí solo, puede competir con Estados Unidos, China o Rusia. Sin embargo, la Unión Europea entiende que su fuerza no está en los cañones, sino en la economía. Su mercado es uno de los más grandes del planeta y eso le otorga poder de influencia política y tecnológica. En 2025, la ecuación es clara. El ejército más poderoso no solo necesita armas avanzadas, sino también una economía sólida que pueda sostenerlas. Porque al final, la guerra no se libra en el campo de batalla, sino en la capacidad de resistir y financiar el conflicto cuando se prolonga. Al final, no existe una respuesta absoluta. Estados Unidos mantiene el ejército más avanzado y costoso. China crece a un ritmo imparable. Y Rusia demuestra que la experiencia en combate sigue siendo un arma en sí misma. Pero en 2025, el verdadero poder no está solo en los números, ni en los misiles, ni en la tecnología, sino en las alianzas que cada país logre tejer. Porque en un mundo multipolar, el ejército más poderoso no se mide solo en fuerza, sino en quién puede mover más piezas en este gran tablero global. ¿Te interesan estos temas? Suscríbete y no te pierdas el próximo.